I see the dawn of a new beginning. This time we can't go home. I hear the streets of tomorrow calling. I go where you go. 'Cause we belong to something. We belong to something new. In the midst of the midnight hour, you said to me, we are a different kind. Oh, like we've been kissed by a higher power, saying, don't wait until it's gone. 'Cause we belong to something. We belong to something. We belong to El jubileo del 31 de mayo nos regaló una vivencia tremenda. Celebrábamos 75 años del tercer hito y eso fue justamente lo que pasó, celebramos, porque nos acompañaba la convicción profunda de que el Espíritu Santo había soplado 75 años y hoy lo queríamos agradecer, recordar, conmemorar. Yo no sé si estábamos preparados para lo que vivimos. Sabíamos que había 1500 inscritos, sabíamos que había un porcentaje bonito de peregrinos que venían desde fuera de Chile. Sabíamos que el ambiente se venía preparando bien, pero creo que el Señor y la Mater nos sorprendieron a todos con la vivencia de familia, con el ambiente, con el espíritu que se dio. Santo es este lugar y seguirá haciéndose más y más santo. Hace 75 años comenzó aquí una corriente de vida y ha llegado a todos los rincones de Chile y del mundo entero, especialmente en América y en Europa. Yo mismo puedo dar testimonio de esto. Debo mi vida a esta corriente misionera, porque mis padres conocieron Schoenstatt con un sacerdote chileno que fue a misionar para allá, y si no lo hubieran conocido, no se hubieran casado y no estaría aquí. De todos los que vimos el jubileo sentimos que hubo mucho espíritu puesto acá, muchas personas que estaban detrás rezando, acompañando con capital de gracia. Todo el desarrollo del contenido del jubileo quisimos hacerlo a través de paneles de conversación. Creíamos que la mejor manera de transmitir o de compartir la realidad compleja del 31 de mayo era a través del diálogo y no entregar respuestas así envasadas. Entonces, los paneles creo que se dieron de una manera muy rica y muy diversa, en que se fue configurando y se fue como dibujando el contenido y el mensaje a través de distintas miradas. Creo que eso fue una riqueza importante. ¿Qué sería Chile? ¿Qué sería Santiago? ¿Qué sería esta zona sin este santuario? ¿Qué sería de Chile, de la iglesia, sin los obispos, los sacerdotes, las religiosas y laicos extraordinarios? ¿Qué sería de nuestra patria sin María Ayuda? ¿Qué sería de nuestra patria sin la Virgen Peregrina, sin los santuarios que hay en tantos hogares que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar? Dios ha hecho una gran obra a través de ustedes, a través de esta maravillosa intuición. Es el tiempo de María, el tiempo de llenos de Dios, salir a servir. Hubo algo que llamamos una cantata de memoria agradecida.
en la cual se fue intercalando distintos momentos de la vida de personas importantes que han salido desde Bellavista y desde los santuarios del mundo, que han entregado su vida por Schoenstatt. Se iban intercalando estas imágenes, estos relatos, estas fotos, pequeños textos, como un tejido, diría yo, de cantos que fueron permitiéndonos recorrer la historia de la familia de Schoenstatt a través de la música. Entonces íbamos contemplando la vida de estas personas y de la mano de esto íbamos viendo rostros, historias, personas concretas que se habían entregado. Fue un momento muy especial en que tengo la impresión de que todos los que estábamos ahí pudimos vivir como un palpar, un percibir el soplo del Espíritu a lo largo de la historia de personas concretas. En Dios trae tu cántaro, derrama el canto de tu agua. Creo que comienza una etapa nueva para el movimiento. Creo que hay un soplo nuevo del Espíritu. Lo percibimos. Quizás fue la brisa suave del profeta Elías, pero fue una brisa suave que nos muestra que la familia de Schoenstatt está viva y que tenemos mucho por entregar y que queremos hacerlo de una manera nueva, que vaya de acuerdo a los tiempos. En que el obispo Chomalí entró y puso la cruz de la unidad en su lugar definitivo, fue de esas cosas de Dios que cuando él iba saliendo del santuario ya como para decir el jubileo ha terminado, la cruz está en su lugar, hemos celebrado el tercerito, sopló un viento que a todos nos descolocó un poco y que la verdad que cuesta no atribuírselo a un momento muy de Dios. Cayeron las hojas así como por esta ráfaga que llegó, se abrió la ventana del santuario interior y fue un momento en que todos los que estábamos ahí dijimos, fue un pequeño sello, fue un pequeño signo que nos hizo decir esto que vivimos fue algo de Dios.